poder colaborar con la Universidad Pontificia y el Centro de Estudios de IBG y el programa del adulto mayor y, por supuesto, con profesionales, colegas, como sois todos vosotros. Antes de nada, me gustaría advertirles que me gustaría que tomaran esta sesión como un grupo de trabajo, no tanto como una lección que yo les voy a dar, sino como un grupo de colegas que van a intercambiar, porque realmente los que más sabéis de el tema digital y cómo enseñarlo a adultos mayores sois vosotros, que estáis en la práctica y probablemente lleváis mucho tiempo con ello, ¿no? Lo que sí os puedo aportar, espero, es pensar un poco desde la gerontología educativa, cómo repensar esa práctica y algunas herramientas que nos puedan facilitar ese trabajo diario, pero sobre todo que también luego intercambiemos y sumemos entre todos el conocimiento. Por eso voy a intentar ser no me voy a intentar alargar mucho en la primera parte para luego poder compartir inquietudes, dudas, preguntas o lo que consideréis. Voy a compartir la presentación, me decís cuando si se ve correctamente y continuamos. Todo en orden, Empiezo. Juan. De acuerdo. Vale, bueno, pues ahí tienen mi correo por si tienen que localizarme para alguna cuestión y vamos a ver, que no avanza, no sé qué ha pasado. Ahora, ahí tienen un poco el índice de lo que vamos a trabajar. Va a haber como una parte más teórica de qué es la gerontología educativa y cómo es el aprendizaje en este momento de la vida, para repensar cómo ajustar, digamos, cómo enseño en mis espacios, en mis talleres, aunque sea, da igual el contenido, en este caso sería tecnología, pero el adulto mayor va a aprender, digamos, va a poner en juego esas estrategias siempre. Y por tanto, qué estrategias de enseñanza puedo desplegar y finalmente algunos ejemplos concretos. Estas dos últimas partes, el punto 3 y 4, les voy a pedir colaboración, les voy a lanzar alguna pregunta para que podamos compartirla juntos. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué es la gerontología educativa. Más que leer las diapositivas, lo que voy a hacer es contarles un poco lo que considero lo más relevante de esta cuestión, ¿no? Para empezar, sería una idea general de que pues el adulto mayor es una persona que cambia, ¿no? En el tiempo. No podemos pensar al adulto mayor actual en las mismas claves que los adultos mayores de hace 2 décadas. Igualmente, los adultos mayores que venimos vamos a ser también distintos. Y eso es positivo, es una realidad, pero también implica de cara a los que trabajen con nosotros futuros, también pensar en esa clave. Nosotros también somos y seremos adultos mayores y tendrán que trabajar con nosotros, ¿no? Pues tanto nosotros hoy como los profesionales de mañana vamos a tener que tener en cuenta esa heterogeneidad del grupo y, digamos, estas claves que aparecen ahí de apertura, flexibilidad e innovación. Es decir, no podemos quedarnos con hacer siempre las mismas prácticas, con diseñar siempre los mismos tipos de talleres o de procesos formativos, porque las necesidades del adulto mayor van a cambiar. En ese sentido, ya lo estamos demostrando, ¿no? Probablemente ya los alumnos que tenemos en los talleres, en los programas, traen un bagaje diferente y tienen otras preguntas distintas a los de hace tiempo. Luego, no nos podemos quedar ahí estancados siempre pensando en el mismo modelo de adulto mayor y, sobre todo, nosotros como profesionales tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que a lo mejor en 2 o 3 años el perfil empieza a cambiar y eso implica que tenemos que introducir cambios en nuestras prácticas. La gerontología educativa, digamos que es un cruce de caminos. ¿Esto qué significa? Pues que está atravesado por la ciencia educativa, que es la pedagogía, pero también por la ciencia que estudia el envejecimiento. Es decir, en ese cruce de caminos es donde surge la gerontología educativa como disciplina. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta las características, lo que le pasa al adulto mayor cuando envejece, para a partir de ahí pensar con esas características cómo adaptar su educación. Aunque es una ciencia joven, estamos hablando de los años 70, bueno, medio siglo es relativamente joven, vamos a decir, en la vida humana, pero en la ciencia sería joven, sería una disciplina joven, ¿no? Porque otras tienen pues siglos de historia, ¿no? Entonces, es un cruce de caminos que emerge, digamos, sustentada en los principios de la educación de adultos, la educación permanente y la gerontología social. ¿Esto qué nos indica? Pues que era un campo que existía, profesional, pero que se ha ido sistematizando recientemente. De hecho, es una particularidad de esta disciplina, ¿no? Que se está construyendo a la par que nosotros como profesionales y los investigadores la estamos estudiando y practicando. No es como otras que aparece primero la ciencia y luego ha llegado a la práctica, ¿no? Aquí es un poco el modelo inverso, es desde la práctica, pues muchos de nosotros, muchos de vosotros que hacemos práctica con mayores, estamos observando cómo esa disciplina crece y sistematizando nuestra práctica a la vez que se genera discurso, ¿no? Es una particularidad.
Bueno, hay distintos enfoques de denominar a esta disciplina. Los más conocidos, vamos a decir, es gerontología educativa, que quizá la ventaja de este, digamos, término es que al menos el concepto gerontología se conoce a nivel mundial y ese apellido educativo lo ubica en una rama más del campo de la gerontología, igual que está la clínica, igual es la que la gente conoce más, que aborda la cuestión de salud, sobre todo. Luego estaría la gerontología social, que se ocupa de estas cuestiones, y por último la gerontología educativa, que básicamente se ocupa de los procesos educativos y la situación del adulto mayor como estudiante, como aprendiz, como aprendiente, que dirían Juni y Urbano. El otro enfoque también se llama gerontagogía, que es un híbrido esa palabra entre gerontología y pedagogía. Ambos términos, si se dan cuenta, remiten a ese cruce de caminos entre conocer el proceso de envejecimiento y tener algunas nociones educativas para poder abordar la educación de nuestros mayores. Personalmente me da igual el término que se utilice. Es verdad que yo digamos que he sido más un académico que he tendido a llamarlo gerontología educativa. Pero esto no quiere decir que no integre en mi teoría y en mi práctica, que también soy como vosotros facilitador o llevo mis talleres con mayores, además de profesor en la universidad, pues eso no quita que integre esos hallazgos, esa perspectiva que nos da la gerontagogía, que sobre todo básicamente insiste en esa mirada educativa y que miremos más lo educativo y no tanto el proceso de envejecimiento, ¿no? Como les decía, esta disciplina aparece en los años 70, sus padres, sus fundadores son Peterson y Glendening, que son dos autores que se ubican en el ámbito anglo, que dirían ustedes, en el ámbito anglosajón. Uno es norteamericano y el otro es inglés. Esto, digamos, que le ha imprimido también a la disciplina, pues, un sesgo, vamos a decir, europeo o occidental, que no siempre va a encajar bien en las prácticas, pues, de otros lugares del mundo, como pueden ser Asia, donde también hay desarrollo de la gerontología educativa, o América Latina, que tienen su propia voz y su propio aporte, ¿no? Bueno, aparece, digamos, en esa época, en los años 70, y estos autores se ponen a escribir y sientan las bases de lo que será esta disciplina, ¿no? Sobre todo inciden en que es un campo de estudio y de práctica. Fíjense que es algo que ustedes, sin darse cuenta, lo estaban haciendo ya, es decir, en su propia práctica están construyendo discurso y están trabajando en un ámbito que igual no le ponen esa palabra, pero que incluso científicamente está denominada así, ¿no? Esto incluiría una dimensión teórica, pues que es filosofía de la educación de mayores, teorización sobre el aspecto, cómo pensar y qué aspectos teóricos inciden en ese proceso, pero sobre todo una dimensión práctica, ¿no? Que sería el diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos para personas mayores. Creo que en todas partes es igual. Eh, Probablemente si hiciéramos un análisis de las prácticas que se hacen en Chile, también saldría como que el mayor foco de trabajo de los facilitadores en el ámbito de educación de mayores se está dando en el desarrollo de talleres de tecnologías, de estimulación, de actividad física o de animación sociocultural que llamamos aquí. ¿Eso qué nos está indicando? Pues que es un campo con una extensa capacidad de desarrollo de talleres y de experiencias educativas en función de las necesidades de los adultos mayores. ¿Qué objetivos tiene? Fíjense, aquí sí que me gusta pararme, porque es como para pensar, ¿no? Y para también felicitarnos, porque por primera vez, además de los típicos objetivos de prevenir declives de prematuros, esto es importante, obviamente, porque el adulto mayor le preocupa la salud y muchas veces recurre a la educación como un medio de prevención o de evitar o entrenar sus capacidades, evitar los procesos de dementización, de aislamiento, de empotronamiento que se dice, o sea, el mayor quiere movilizar sus recursos físicos, psíquicos y sociales, ¿no? Y eso es un objetivo. Otro gran objetivo, y este también es para repensar, de hecho una práctica que les traigo tiene que ver con eso, es que tenemos que conseguir que desarrollen roles significativos. O sea, a diferencia de otras edades, el adulto mayor que acude a cualquier taller no solo tiene que aprender los contenidos vinculados a ese taller, sino que además tiene que aprender o aumentar su red social. Esto que implica que tiene que relacionarse con otros, tiene esta educación un fuerte componente social. Claro, esto ya nos tiene que hacer pensar que si no solo tengo que enseñar tecnología, si tengo que ayudarles a que se relacionen, voy a tener que dedicar un tiempo, un esfuerzo también a esta cuestión, porque esa balanza que equilibra la educación de mayores entre lo social y el contenido es lo que les va a dar una sensación de calidad y un equilibrio que necesitan, ¿no? Y el último objetivo, para mí el más importante de todos, y que quiero resaltar porque es el único, después de todo, trabajar en todos los tramos educativos, después de trabajar dentro y fuera de la escuela, me encuentro que el único sitio donde te verbalizan que hay que hacer que el estudiante, el alumno, en este caso mayor, al acudir a nuestros talleres, tienen que disfrutar.
esto también es otra cosa para repensar, porque venimos de una tradición escolar muchas veces vinculada a la exigencia, al rendimiento, al rendir cuentas, al sacar buenas calificaciones, ese 7 que consideráis vosotros, conseguir un buen empleo, pues por primera vez es el disfrute también de aprender y creo que eso hay que ponerle en valor. Bueno, estos objetivos además lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de la persona, que ese es el gran objetivo y diferente quizá en otras etapas donde el objetivo es socializar a lo mejor a los niños o potenciar que el universitario encuentre trabajo. La educación de mayores da igual en cualquier formato de los que hemos mencionado, su objetivo es mejorar su calidad de vida. Sin esto no tendría mucho sentido. Y el equilibrio personal, eso que llaman los psicólogos el ajuste, es decir, ese equilibrio entre la dimensión física, psíquica, social e incluso espiritual. Porque el adulto mayor tiene preguntas, esto va a salir luego, yo creo. Bueno, y para ir acabando con esta parte de la gerontología educativa, esto también me gusta ponerlo mucho para ampliar la mirada, ¿no? Los que trabajamos en gerontología educativa no solo trabajamos con personas mayores, que también, y a mí personalmente me encanta. Creo que espero eso transmitirlo porque después de décadas soy un apasionado de la educación de mayores. De hecho, siempre lo digo, yo salgo del aula de mayores, paso a la de jóvenes y siempre les digo, los viejos son ustedes a los jóvenes. ¿Por qué? Porque la energía que te transmiten, las ganas, la motivación que tiene el adulto mayor, muchas veces, por desgracia, los jóvenes pues no la tienen, ¿no? Porque digamos que su forma de estar en el aula tiene que ver con conseguir un empleo, con una obligación, entonces a veces hay desánimo y el clima pues es como más denso. Hay que empujarles, animarles para que te hablen, te pregunten, sin embargo los mayores es todo lo contrario. Bueno, pues este sería un foco que probablemente es con el que se identifican ustedes, que es trabajar directamente con mayores en talleres, en instituciones, en residencias, en centros de día. Pero también otro gran ámbito es trabajar con profesionales o voluntarios que se dediquen a la educación, en este caso de mayores o a temas gerontológicos, algo que yo también hago y me encanta. Pues porque muchas veces abrir esa ventana a gente que es de otras ramas, aunque esté trabajando aquí, o que no tiene formación, es necesaria y además es muy agradecido. Y por último, otra cosa que la gente no conoce y también me encanta, que es trabajar con toda la sociedad. ¿Para qué? Para hacer educación gerontológica, ayudar a la sociedad a envejecer de forma positiva, ajustada, sin mitos. Y de hecho, pues hemos hecho en mi grupo muchos trabajos con niños, con adolescentes y con la sociedad para ayudarles a que el envejecimiento es un hecho natural, que lo asimilen de forma ajustada y desterrar mitos, ¿no? Y muy necesario. Creo que es otro campo que tenemos ahí. Bueno, como cualquier área científica, pues tiene sus temas de investigación a los que yo también me dedico y me gustan, que son el aprendizaje en la vejez, qué particularidades tiene, pues en esa forma de aprender, qué mecanismos cognitivos ponen en juego, qué estrategias llevan a cabo para fijar el contenido, etcétera. La participación socioeducativa, otro tópico fundamental, el ocio y el tiempo libre. Y por último, las necesidades e intereses en la educación en esta etapa de la vida. Bueno, eso sería como unas nociones muy básicas de lo que es la gerontología educativa. Como síntesis, es una disciplina eminentemente positiva, que lo que pretende es conseguir que el mayor despliegue sus capacidades, incorpore conocimiento como una forma de mejorar y mantener su calidad de vida y además orientada a la sociedad. Es decir, que con ese aprendizaje se integren mejor en su sociedad, la aporten a la misma, que ya lo hacen, pero de forma más consciente y sean, digamos, un elemento esencial de capital cultural. Entonces, en este sentido, cualquier trabajo que puedan leer van a ver que incide en esa dirección, ¿no? De cómo ayudar a la persona mayor a desarrollar un envejecimiento activo, donde la educación juega un papel clave, igual que otros elementos, permite al mayor desplegar sus capacidades y integrarse mejor, ¿no? Bueno, dentro de ese marco también estaría el aprendizaje como una particularidad y un tema de investigación que es importante. Y es un poco lo que vamos a ver ahora, unas pinceladas para después pensar en cómo adaptar esto a lo tecnológico, que es lo que nos convoca y es lo que espero que también me enseñen cosas. Bueno, no me quiero extender mucho, pero digamos que para mí la primera cuestión para reconocer que el mayor aprende y puede aprender es eso, es tomar conciencia y tomar una postura no mitificada y realista. La persona mayor puede y sigue aprendiendo. Y esto no lo dice Lirio o ustedes, sino que lo dice la ciencia. ¿Sí? En cuanto se desarrolló, digamos, la investigación en memoria y en inteligencia, y una vez pasada la época de Piaget, con esto de los estadios que descubrió,
se dieron cuenta que en la adultez, incluso más allá, había posibilidades de cambio y mejora. Antes no se veía así. Se pensaba que la memoria solo declinaba con la edad. Al desarrollarse estos trabajos, pues el enfoque teórico de la sabiduría, del pensamiento postformal y estudios sobre inteligencia, se dieron cuenta los estudiosos que al aplicar esas pruebas de memoria a adultos mayores normales escolarizados, sus resultados eran igual o incluso mejores en algunas áreas que los jóvenes. Anteriormente, ¿qué pasaba? Cuando aplicaban test, los estudiosos de la inteligencia observaban que el adulto mayor sacaba muy malos resultados. Pero pasó algo, se dieron cuenta de que había un sesgo escolar, es decir, eso pasaba porque el adulto mayor no sabía leer ni escribir. Obviamente, en pruebas de lápiz y papel, si tú no sabes leer ni escribir, los resultados salían muy malos. Cuando empezaron a llegar cohortes de adultos mayores con más formación y cuando eliminaron ese sesgo cultural de las pruebas, vieron que la inteligencia y la memoria en la etapa última de la vida era igual prácticamente que en otras etapas. Lo único que necesitaban era un poco más de tiempo. Pero con ese poco más de tiempo extra, los resultados de rendimiento eran iguales que en etapas anteriores, como la adultez media, la juventud, etc. Es más, también se descubrió que había áreas o componentes de la inteligencia donde el adulto mayor destacaba más que los jóvenes y eso tenía que ver con su recorrido vital. Si yo he sido piloto de aviación o conductor, resulta que tenía una inteligencia espacial más desarrollada que la de los jóvenes. Luego, esto les cuento como anécdota para que veamos que los propios científicos se fueran dando cuenta de que los hallazgos anteriores no eran válidos y no explicaban el 100% de la realidad. Otro elemento que podemos tener en cuenta para entender que se sigue aprendiendo, y esto es esencial para enseñar a mayores, porque si no los vamos a enseñar desde el mito y desde la sobreprotección y la incapacidad, es la diferencia entre inteligencia fluida y cristalizada. La inteligencia fluida, digamos que tiene una base y un límite genético, y eso sí que a lo mejor llega a un techo con la edad y no crece más, no aumenta. Yo pongo el ejemplo con una cualidad física, la altura. Pues uno tiene programado genéticamente, en mi caso, que soy bajito, hasta el 1,70 y de ahí no voy a pasar. Con entrenamiento igual robaría unos centímetros más a mi capacidad de crecimiento, pero tengo un límite genético. Sin embargo, la inteligencia cristalizada sería también como las estrategias que utilizas para desenvolverte en el día a día, es aquella que se adquiere a través de la experiencia, el aprendizaje, lo que vives en el día a día. Claro, lógicamente esa inteligencia o esa sabiduría de vida, o esto que refleja el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues tiene que ver con que la experiencia acumulada genera un conocimiento en las personas que es inacabado y que es mayor cuanto más uno vive. Entonces, en ese equilibrio, el techo que uno tiene más lo que va construyendo con la experiencia, sale la inteligencia global del sujeto. Y esta parte de la inteligencia se vio y se descubrió que era mayor, era más elevada y no tenía techo en las últimas etapas de la vida. Luego, con esta síntesis de la psicología cognitiva, que si me oyera un experto diría que he resumido muchísimo, lo que queremos ver es que incluso científicamente se sabe que la capacidad de aprender y de memoria está hasta el final. Es cierto que hay cambios en la forma de procesar la información. Se procesa algo menos de cantidad de información y de un modo un poco más lento. Pero quitando, salvando estos pequeños cambios, la capacidad de aprender es igual que en el resto de las etapas. Y uno cuando está con ellos, trabajando en el aula o en el taller o en el grupo, rápidamente lo ve. También es cierto que hay adultos mayores que les cuesta más que a otros, como a los jóvenes, ¿sí? Pero básicamente este sería el primer punto para entender el aprendizaje en la vejez. Reconocer que esa capacidad existe y desterrar este viejo mito de que con la edad todo es pérdida y todo es falta de memoria, porque no es cierto. Y luego habrá casuísticas, ¿no?, donde hay sujetos que tienen más memoria que nosotros mismos. O sea que eso ya es muy variado en función de cada sujeto. Lo que también se descubrió es que había una característica forma de pensar, que esto a veces no se trabaja mucho, que es el pensamiento postformal. ¿Por qué se llama así? Pues porque Piaget habló de 3 o 4 estadios y colocó el límite de la capacidad de abstracción en la adolescencia. Y entonces se consideraba que una vez llegada a la adolescencia ya era tu capacidad máxima de abstracción y de ahí no evolucionaba. Bueno, pues vinieron autores después de este autor, que es muy importante, hizo muchos hallazgos en la psicología, y descubrieron que no, que había una forma característica de pensar que también se desarrollaba en la adultez y la vejez, que llaman pensamiento postformal. ¿Qué le caracteriza a este pensamiento? Básicamente es un pensamiento muy contextualizado, divergente, o sea, es más creativo, no es tan hipotético-deductivo como el tradicional, y es dialéctico, necesita interpelar el objeto de conocimiento, cuestionarlo, entenderlo.
plantear la opción A y B, la de arriba y de abajo. O sea, el adulto mayor muchas veces por eso necesita que le expliquemos un conocimiento desde distintos puntos de vista, para que ellos lleguen a integrarlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el pensamiento para ellos también es metasistemático, es decir, necesitan conocer todos los elementos que lo componen para tener una comprensión del fenómeno. En ese sentido tienen un pensamiento muy global. Necesitan entender las claves contextuales, qué pasa alrededor, para al final entender realmente el conocimiento. Bueno, es una forma, digamos, particular de abordar la realidad y el conocimiento, que conocerlo está bien para también entender cosas que luego pasan en el aula. Bueno, otro estilo, otra característica que también tiene el aprendizaje en esta edad es el fuerte componente experiencial, ya lo hemos mencionado. O sea, el adulto mayor, incluso aunque no tenga, digamos, formación académica, lo que tiene es una amplia formación de vida o conocimiento de vida. Entonces, esa formación académica y no académica se integra en un todo en el esquema cognitivo del sujeto mayor, y entonces te codifica la realidad como un filtro, unas gafas que tiene, donde mira el mundo desde ahí. No solo lo que aprendió en la escuela, instituto, universidad, sino lo que ha aprendido a lo largo de la vida. Y eso es una riqueza que no podemos olvidar, porque por poco que pueda saber un adulto mayor de forma académica de un tema, probablemente lo ha visto, lo ha tocado, como digo yo, o en la televisión, o lo ha leído en la prensa. Imagínense cuando los compañeros hablan de historia. Es que esa historia la han vivido ellos, en la guerra, la posguerra, lo que pasaba. Entonces, ese conocimiento de vida, aunque no sea académico, lo tienen. Entonces hay que tomar también una postura respetuosa. ¿Por qué? Porque no es un sujeto que viene, como decía Rousseau, que sea una tabla rasa, que viene sin nada, no. Eso a lo mejor los niños lo podríamos entender. Un adulto mayor, aunque no haya ido a la escuela, tiene conocimiento del mundo y de la vida. Y hay que integrarlo, partir de ese conocimiento que tiene, y irle integrando conocimiento más académico, más científico. Y junto, el académico y el de la vida cotidiana va a ser un conocimiento más integral. Si es como si uno sabe de salud o de medicina y tiene el conocimiento de la medicina tradicional y el de la medicina occidental más cientificista, pues va a tener una visión claro, esto lo digo yo, si me llora un médico igual me reñía, pero va a tener una visión más integral digamos, del cuidado, ¿no? De la salud. Otra cuestión que hace que el aprendizaje en la vejez cambie es lo que busca el sujeto cuando va a aprender, sea tecnología o sea actividad física. Y ya hemos visto uno de los componentes, que era el social y personal. El adulto mayor quiere aprender tecnología, pongamos este caso que nos ocupa hoy. A mí me ha pasado, me decían adultos mayores en encuentros: yo quiero aprender a chatear o a hacer Zoom porque quiero hablar con mi nieto que vive en Cádiz. Y esta señora vivía en el norte del país. O sea, el adulto mayor quiere aprender, sí, por desarrollo cognitivo, como dicen ahí, pero también por desarrollo social y personal. Y que ese conocimiento que incorporan tenga una función social, se pueda transferir, que sea funcional, que es otra característica, digamos, que les compete. Y como síntesis ahí aparecen que tienen algunas, podríamos completarlo más, pero tiene algunas ya que hemos comentado. Una de las características sería ese pensamiento postformal, que es metasistemático, contextualizado, que necesita su tiempo para analizar el conocimiento desde distintos puntos de vista. El principio de actividad, esto quiere decir que el adulto mayor necesita manejar ese conocimiento, no es que yo ponga esta lámina, la lea y ya, no. Ahora vamos a trabajarla, que es la actividad, discutirla, buscarla, aplicarla. Necesitamos como una segunda parte de aplicación de lo visto, que para que les sea funcional. Funcional quiere decir que les sirva. El adulto mayor, si lo que aprende no les sirve, lo desecha. Es más, incluso puede abandonar el taller. A mí me ha pasado, cuando coordinaba el programa de mayores, me los encontraba en cafetería y les decía: ¿pero qué pasa? Tienen que estar en clase. Nos decían: Juan, es que el señor que viene hoy nos cuenta una cosa de las cucarachas que no nos interesa y no estamos para perder el tiempo. Entonces, necesitan esa aplicación también del contenido, ¿no? Que es la funcionalidad. El componente experiencial lo hemos mencionado, que en este caso es muy rico y nos puede ayudar mucho, sobre todo para organizar los conocimientos previos que saben de partida de un tema y reajustarlo o relacionarlo con lo que yo les voy a contar. ¿Sí? Y lo bueno de este grupo es que te lo van a contar, y además entre todos salen elementos o conceptos que podemos utilizar. El autodesarrollo que hemos comentado, que es desarrollo social y también cognitivo. La situación vital que atraviesan, también hay que saberse poner en la piel, vamos a decir, del adulto mayor. Saber qué les está pasando en esta etapa, que tienen muchas preguntas, que tienen que adaptarse a una nueva realidad, que su cuerpo cambia, que tienen pérdidas, que tienen que ejercer nuevos roles, como el de abuelo, que algunos siguen trabajando, que tienen preocupaciones, que tienen dudas de lo que les va a pasar, como también les digo, en la edad de la trascendencia. Tengo
interés en integrar lo que me ha pasado en mi vida, en cerrar un ciclo, en buscar el sentido. O sea, tiene muchas caras ese envejecimiento y eso sale en los grupos educativos. Quieren aprender un contenido, pero quieren compartir y te cuentan sus miedos, sus angustias, sus deseos y todo eso se pone en juego. Entonces hay que entender que esta etapa es rica, es diversa y además requiere de elementos que les ayuden a apuntalar lo que está pasándoles, que es un cambio muy radical de vida también. Su cuerpo cambia, su realidad cambia, la sociedad les mira de otra manera. O sea, tienen necesidades y tienen que desplegar estrategias de afrontamiento y de aprendizaje. Y por último, lo que llaman los colegas argentinos la resignificación identitaria. Por primera vez, no todos, porque algunos siguen en situación laboral, pero muchos se plantean quién son, cuál es su identidad despojada del ámbito laboral. ¿Qué soy yo sin ser médico? ¿Qué soy yo sin ser ama de casa? De repente te quedas ahí en el vacío y hay muchas dudas y sobre todo una necesidad de encontrarse de otra manera y encontrarse a sí mismo. Y todo eso sale en el aprendizaje. A la vez que esté aprendiendo a utilizar mi tablet, el mayor tiene inquietudes que va a articular. Y a diferencia de otra edad, es que ellos te lo dicen. Los filtros para expresar son menores, son más sinceros, son más directos y te lo cuentan, ¿no? Y esto sale y eso va a condicionar cómo se aprende. Bueno, en esas pinceladas creo que más o menos se puede ver pues cómo es el aprendizaje en esta etapa de la vida, que tiene que ser más horizontal, que tiene que recoger su punto de vista, que tiene que ser dialéctico y dialógico y que tiene que ser constructivo, constructivista, es decir, partir de lo que saben para poco a poco introducir elementos que no saben, pero sobre todo reconocer primero lo que ya traen consigo, esa mochila que traen de saberes, de experiencias y también la parte emocional, esas dudas que traen, esos miedos al escenario educativo. Muchos no han accedido o hace mucho que no han accedido a un escenario educativo, hay que acogerles, darles seguridad, acompañarles. Todo eso va a formar un todo en el que además de enseñar un tema, tengo que atender estas cuestiones, ¿no? Entonces tengo que gestionarlas ahí como facilitador del modo que mejor pueda y sepa, ¿no? Y precisamente vamos a eso, un poco qué estrategias pedagógicas desplegar, ¿no? Aquí ya voy a empezar, después de dos laminitas, a preguntarles porque creo que es lo más interesante que podamos compartir juntos, ¿no? Bueno, pues después de lo que les he dicho, pues ya comprenderán que muchos autores dicen que el enfoque que mejor se encaja con este grupo de edad es el constructivista. ¿Esto qué significa? Pues que no solo hay que enseñar contenido, sino también y además estrategias de aprendizaje. Es decir, hay que ayudar al mayor a que incorpore formas para que siga aprendiendo de forma autónoma, además de enseñarles el contenido. Y eso es fundamental. Y también esta idea de construir a partir del punto de desarrollo en el que esté el sujeto. Esos conocimientos previos se van a relacionar con conocimientos nuevos y juntos van a hacer un conocimiento más profundo y más significativo, ¿vale? Eso implica un proceso, digamos, de construcción conjunta donde el facilitador les va a ayudar, digamos, favoreciendo y desarrollando estrategias que faciliten que incorpore ese conocimiento y en una postura dialógica y que tiene que ser horizontal en este caso, porque son adultos, son mayores y, ojo, en muchas ocasiones pueden tener un conocimiento elevado incluso de la temática, enseñanza. A mí mismo me ha pasado que de eso que voy a enseñar en el taller o la sesión o la asignatura que voy a dar, tengo autoridades que han sido académicos de eso o que han sido gente muy destacada. Entonces eso no lo puedo obviar porque está en el aula. Claro, la necesidad va a ser también distinta, el que sabe poco o nada, el que sabe mucho. Vamos a tener niveles de conocimiento heterogéneos. Ya me estoy adelantando a lo que luego va a salir. En cualquier caso, el enfoque que plantean los autores, hay otras perspectivas, hay quien pensará que es mejor un enfoque tradicional clásico, como un universitario joven. Bueno, yo creo que hay muchos elementos para plantear que eso pues no va a funcionar con un porcentaje alto de mayores. Puede funcionar con un porcentaje pequeño, a lo mejor que tiene una visión muy tradicional de la educación, pero en general, y eso les digo también por estudios que personalmente he realizado, en un 80% de los mayores que se estudian te dicen que prefieren este enfoque, ¿no? Que quieren aprender, pero también quieren disfrutar, quieren relacionarse, quieren repensarse, quieren proyectarse. Entonces, bueno, en cualquier caso, también les recomiendo el eclecticismo, es decir, que aunque uno siga esta metodología más constructivista, no os óbice para que en algún momento, atendiendo a esa necesidad de estos estudiantes más tradicionales, pues que pueda hacer una explicación más teórica para también calmar la necesidad de saber tradicional, ¿no? Bueno, lo que pueden observar aquí, ya estamos acabando lo teórico, es como un cuadrito que pone en mi lado izquierdo al menos, pues digamos la estrategia que tengo que desarrollar y en la derecha el por qué, a qué responde, ¿no? Por ejemplo,
hay que partir siempre de un clima positivo de aprendizaje. Esto es fundamental. O sea, uno cuando entra a un grupo de mayores, bueno, y de jóvenes también, educativo, según entra ya respira el aire de lo que está pasando allí. Se ve rápido el clima si es bueno, si es positivo, y eso siempre es eh, éxito y producto del trabajo del facilitador. Hay que dedicar un tiempo y un esfuerzo a crear ese clima positivo, de aceptación de lo que se puede y no puede hacer en el taller, de respetarnos, pero también de compartir, entonces, de que haya un buen clima, pues todo eso le compete al facilitador. Eso también va a responder a una cuestión básica y es que el adulto mayor busca nuevo relacionarse con las personas, también no solo conocimiento, y también busca el sentido de por qué está ahí y que eso le va a ayudar en su búsqueda personal. Entonces, ese clima va a ser fundamental y es lo que luego nos va a permitir avanzar más incluso en el conocimiento. O sea, que no merece la pena invertir un tiempo ahí, de saber quién son, qué esperan del taller, qué elementos del taller les gustan más para poder incidir en esos en nuestras clases, etcétera, ¿no? Otra cuestión que también ya ha salido anteriormente es el principio de actividad. Necesitamos métodos activos de enseñanza-aprendizaje. ¿Puedo hacer una clase teórica o hacer momentos expositivos? Sí, y debo. Pero no todo el tiempo, porque si no la capacidad de atención, que es menor, va a disminuir y se van a ir, se van a desconectar. Y aparte que, como también quieren intercambiar como personas, pues tenemos que poner estrategias o desplegar estrategias que les ayuden a eso. El debate, por ejemplo, el debate les resulta fundamental. Ahora requiere un buen moderador. Si el grupo se va a ir por otro lado y va a poder con nosotros, ¿no? Entonces, digamos que esa necesidad social que decíamos, el pensamiento pragmático de poder aplicarlo, hacer cosas, y esa funcionalidad es lo que nos lleva a tener que utilizar estrategias activas en el grupo educativo, ¿no? Otra cosa que hemos mencionado es construir desde lo que saben hasta lo que desconocen. Pues igual, construir desde sus experiencias, las recogemos e introducimos el conocimiento más teórico o más académico nuevo. En este caso sería el tecnológico. También necesitan organizadores previos. Yo creo que en lo tecnológico se ve muy bien, porque necesitan organizadores visuales, recordar lo que es cada tecla o cada función, porque si no se les puede olvidar. Necesitan como una estructura clara, y entonces se pueden facilitar resúmenes o llevar una pequeña plantilla. Yo lo hago. Cada día pues llevo a lo mejor como una pequeña síntesis, un cuadro conceptual, un resumen, que en el caso de lo tecnológico es fácil con los iconos, pues de lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso les va a ayudar a estructurar qué es lo que van a ver y cuando se pierdan volver a ese cuadro. O sea que eso es muy, muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque también sabemos que el tiempo que necesitan para procesar información es más lento, hay que repetir más. Y eso engancha con el ritmo. El ritmo en la secuencia didáctica tiene que ser un poco menor al que utilizamos, por ejemplo, ahora mismo en el que estamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues necesitan más tiempo para procesar y por tanto tenemos que hacerlo un poco más lento y repetirlo más en este sentido, ¿vale? Y por último, y como síntesis de todo, sería la idea de que tenemos que tener una buena organización, repetición, esto sí hay que repetir para fijar el contenido y ejercitación, es decir, hay que aplicar, porque el mayor aprende aplicando. O sea, cuando un mayor va a aprender, por ejemplo, aquí, economía, sí quiere saber nociones de macroeconomía y microeconomía, pero al final lo que quieren es gestionar sus ahorros o hacer la declaración de la renta. Creo que allí se llama igual. Entonces, luego al final lo que quieren es entender bien pues su declaración anual, qué desgrava, qué no, o sea, todo eso que han aprendido en economía lo quieren aplicar a su día a día y eso hay que saberlo. Bueno, pues hemos llegado por fin, ya esta me gusta más, a la parte en la que podemos debatir. No sé si seguís un modelo concreto en clase, una rutina así concreta o bueno, cómo lo hacéis. Sería un poco para que al menos alguno de vosotros me contestéis. Es decir, si tuvierais que contarme o si tuvierais que explicar a los compañeros cómo hacéis una clase en plan, el primer punto, pues nos presentamos. El segundo punto, hacemos esta tarea, esta otra. Si alguien se anima para contestarme, estaría genial. No sé si reducir un poco la presentación y luego la retomamos, si queréis. ¿Tenéis una estructura creada, es repetitiva o cada día es distinto? ¿Alguien quiere decir algo? Menudo compromiso les he puesto. Pero aquí somos colegas, no tengan el miedo de está bien, está mal. Todo es válido. O sea que adelante. ¿Alguien quiere? Les daré un tiempo razonable, si no nos puede. Toda la tarde aquí esperando, no, ¿eh? Mira, por ahí la profesora Daisy quiere, le activan el micro si puede ser y que nos comparta su estructura que sigue. Daisy, te voy a activar el micrófono para que puedas participar. Después pasamos con Tatiana y Cristina. Genial. Recuerden que pueden levantar la mano con el Zoom.
Hola, buen día. Saludos a todos desde los lugares que están. En mi caso, mi actividad o mis clases son de movimiento. Soy profesora de danza, entonces hacemos baile entretenido en mi caso y en otros lugares biodanza, más de manera presencial y también en este caso a través de Zoom. Y en mi caso, mi clase, si bien está bastante organizada, mi metodología siempre va a ser muy didáctica porque es un tema de baile y a través de la pantalla igual es un poco más complejo. Pero normalmente lo que hago es, si bien saludar a todas mis alumnas que ya voy conociendo clase a clase, consultarles cómo están, cómo está su clima, cómo se han sentido y ir explicando más o menos de qué se va a tratar la clase en específico, qué ritmo vamos a ver, cómo vamos a llevar a cabo el aprendizaje de este ritmo y claramente como nos decía Juan, la clase tiene mucha repetición, mucha dinámica, trato de tomar sus experiencias como parte de la misma explicación, por ejemplo, del ritmo que vamos a ver, ya sea a través de sus recuerdos, en algún momento de su vida, bailando, cuando jóvenes, y intentar ligar a través de las emociones. Reactivando el movimiento en ellos particularmente. También hago claramente un calentamiento, prepararlos, porque como es algo físico, tienen que llevar ya una movilidad un poco mayor. Y también luego ir explicando, viendo relativamente durante la clase, apoyándolos con súper bien el nombre de cada uno, tratando de ir dándoles un feedback positivo de cómo ellos van realizando la clase. Y si alguien se siente, no sé, que no le sale, que no está funcionando, que no aprende, que normalmente siempre va a haber alguien que tiene otro ritmo más que nada, repetimos nuevamente y así. Y como mi caso es movilidad, después terminamos con una elongación, respiración, etcétera. Más que nada eso y claramente como nos comenta Juan, tratar de ir haciendo que lo emocional sea parte también de la clase y que sus experiencias también sean parte del proceso de crear, ya sea una secuencia de movimientos o de que lo disfruten. Eso más que nada. Muchas gracias, Daisy. Creo que hay algunas palabras más. Vamos a hacer las tres o cuatro y luego hacemos un cierre y continuamos, si os parece, ¿vale? Gracias, Daisy. Estupendo. De Muchas nada. gracias, Daisy. Juan, ¿vamos con Tatiana y con Cristina? Con esas... Adelante. Sí, Tatiana, te perfecto. voy a dar permiso a tu micrófono para que puedas intervenir. Bien. Hola, buen día, muchas gracias. Yo hago un taller de autobiografía en el Centro Club y la metodología que he estado utilizando después de algunos meses de estar en este curso es, bueno, siempre la introducción, saber cómo llegan a clase, porque es un espacio muy emocional también hablar sobre la historia de vida. Y bueno, paso un poco de materia, en el fondo, cómo poder redactar esta historia, ¿sí? Principio, desarrollo, final. Siempre vemos algo interesante. Introduzco un tema que va a ser el cual vamos a escribir ese día. Doy un tiempo de escritura con música, con un espacio, creo este espacio para poder hacer esta escritura y luego al final compartimos estos escritos, todos los que quieran compartir y ahí se forma un espacio súper bonito porque las historias de nosotros que no hayamos estado presentes con las otras personas forman parte también de nuestra historia y se hace una reflexión muy bonita con las alumnas y alumnos. Esa es la metodología que he estado utilizando y por el feedback que me entregan les gusta esa metodología. Así que me he seguido quedando ahí, pero también agradezco estos espacios de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Había alguien más, me parece. Muchas gracias, Tatiana. Eh, Voy con Cristina. Se me sumó Luz. Juan, ¿cómo estamos de tiempo para poder Vale, sí. también... Ya, Hacemos esas perfecto. cuatro y avanzamos un poquito. Luego Genial. pueden participar más. Perfecto. Cristina, voy a solicitar reactivar tu micrófono.
Ahora sí. Hola, muy buen día desde Viña del Mar para todos y todas y en cualquier parte del planeta que estén. Estoy súper contenta aquí porque en realidad vengo a- a mirar y observar y enterarme de lo nuevo que hay en esto de la educación, ¿no? Yo hago prácticas de mi carrera de fonoaudiología en el centro Jerópolis de la Universidad de Valparaíso, que atiende o su masa que llega allí son personas mayores y entonces tengo que cumplir como un doble objetivo, permitir que mis estudiantes hagan algo fonoaudiológico con las personas y que las personas tengan un momento de aprendizaje, de entretención, de lo que ellos consideren que es lo importante. Entonces, quería hablar aquí porque creo que estoy un poco sintonizada con lo que tú estás planteando respecto del aprendizaje, por cuanto lo que hacemos es sesiones presenciales, pero de las que voy a hablar es también online. Y eso de partida permite que asista cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces se da toda una interacción muy nutritiva y muy novedosa para ellos. Uy, ¿de dónde estás? Mira, acá llueve, acá no, hace mucho calor, qué sé yo. Y básicamente la sesión tiene tres momentos. El primer momento en donde compartimos con las personas mayores algún contenido fonoaudiológico, por ejemplo, voz, audición, qué sé yo, en qué le pasa a las personas mayores al respecto, es decir, cómo es la voz en las personas mayores, cómo es la audición. Luego en el medio hay un espacio de pausa, conversada, compartida, en donde le hemos puesto saberes compartidos, en donde las personas mayores asistentes tienen que compartir con nosotros, se anotan en una lista, por supuesto, sus saberes, el que sea, pinturas, plantas, comida, matemática, historia, y estamos ahí todos entonces siendo auditores de ese presentador que es de las personas que están asistiendo. Y en el tercer y último momento, hacemos un práctico del contenido teórico que hemos entregado. Qué sé yo, si es de voz, la voz de las personas mayores, bueno, hacemos ejercicios vocales y obviamente también tenemos los momentos iniciales de cómo llegas y el momento final, cómo te vas y qué aprendiste, básicamente para hacer un hilo conductor. Esa es nuestra metodología y ahora estoy abierta y muy deseosa de poder enriquecer esos talleres. Gracias. Gracias, Cristina. Muy bien, también. Creo que quedaba una persona más. Muchas gracias, Cristina. Luz, voy contigo. Te voy a solicitar activar tu micrófono para tu intervención. Hola a todos y a todas. Es la segunda vez que te escucho, Juan, Sí, es verdad. en otra de tus maravillosas charlas. Me he dado cuenta que a través de lo que yo imparto para las personas mayores soy una afortunada absoluta porque mi línea de trabajo es el teatro. Y el teatro es tan completo que aborda la parte corporal, la parte vocal y la parte emocional. Mucho trabajo con la memoria, mucho trabajo con la memoria, ¿no? Mnemotecnias, técnicas, etcétera. Eh, y ha sido un proceso muy enriquecedor y lo que yo hago al comienzo de un taller que volví a hacer después de la pandemia este año, y era mi costumbre hacerlo antes, taller presencial, es pedirles una autobiografía para conocerlos mejor. Y cuando estoy en la parte dedicada a la voz, ¿no es cierto? Porque el taller se divide en tres etapas, en tres trimestres, les pido una autobiografía de su voz y así permito que ellos reconozcan partes importantes de su vida y que se conecten con su voz. Y además, este taller que yo comencé este año me trae una sorpresa enorme porque tienen un sentido del humor extraordinario. No sé qué es lo que pasó exactamente, ¿no? Un cambio generacional puede ser, pero un sentido de humor extraordinario. Entonces se aprende con mucho agrado, lo pasan muy bien.
pero reconozco que en gran parte es el aporte que ellos están haciendo como equipo. Eso quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Luz. La verdad es que es un gusto volver a verte. Pues vamos a ver qué ha pasado. Vamos a compartir la pantalla y os voy contando lo que habéis dicho Cristina, Daisy, Tatiana y Luz, ¿vale? Para ver si coincide, ¿no?, con lo que traíamos aquí planteado. Vamos a ver, por aquí. Compartimos. Vale, ahora intentamos poner en presentación completa. A ver, desde la actual. Eso es. Bueno, pues yo os preguntaba si seguís una estructura, que es lo que se llama en pedagogía o en didáctica, la secuencia didáctica que utilizáis. Y fijaros lo que habéis dicho, que me ha resultado muy curioso y que se repetía, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Tatiana decía, hago una introducción, explico el tema, practico, compartimos, etc. O sea, ahí estaría esa su estructura. Daisy decía, saludaba, donde se produce la interacción social. Una explicación teórica también se repite, práctica, repetición, contamos nuestras experiencias y además añadía que durante ese proceso ya hacía refuerzo y feedback. Es decir, no solo se trata de hacer cosas y que el facilitador esté observando, no. Tiene también que corregir errores, reforzar, como decía también Luz, compartir ese sentimiento positivo, etc. Por ejemplo, Cristina decía, compartimos en la introducción, eso sería su primer punto. Hacemos una pausa donde compartimos experiencias personales y práctica. ¿Os estáis dando cuenta que se está repitiendo de un momento de intercambio social, afectivo, de clima, un momento en el que yo explico qué se va a hacer y doy las pautas y un momento donde lo aplican? Casi todos lo están diciendo. Luz también iba en esa dirección, además introdució un elemento ya afectivo o de conocimiento que le facilita la autobiografía, aunque el resto, digamos que eso lo vais a desarrollar a lo largo del curso, va a ir saliendo lo personal. En el caso de Luz, como el teatro expone tanto porque eres tú, comunicas con tu cuerpo, con tu emoción, pues desde el principio sale, ¿no? Y eso también está muy bien. En definitiva, y me ha gustado mucho, os felicito, tenéis una estructura de trabajo que os anima a que mantengáis, porque hay que tener una estructura. Y me ha gustado mucho lo que habéis dicho también, Cristina, Tatiana, creo que han sido varios que decían, ellos te van llevando, como veo que me funciona, ese veo que me funciona, lo que te está diciendo es que el adulto mayor necesita una estructura repetitiva para que le ayude a anticipar en cada clase lo que se va a hacer y la interiorice, y que tenga ese componente de contenido y ese componente social y práctico. Están los tres que hemos dicho desde la teoría. Luego os felicito. A ver qué os traía yo. Ahora a ver si coincide o no. Creo que va a coincidir. Fijaros, habría que hacer explicación del tema procedimiento o hacer de modelo. También muchas veces la compañera que era del movimiento, yo me imagino que cuando es un movimiento extraño, esto se usa mucho en actividad física, el facilitador es el modelo, los demás le copian. Se pone delante del grupo y, como todos cuando vamos al gimnasio, el instructor nos dice, se hace así, mueve el ejercicio, el aparato, lo que sea, ¿no? O sea, que eso lo necesitamos, explicar qué se va a hacer de modelo, que es lo que estábamos diciendo, ejemplificar la actividad o el procedimiento a realizar. En el caso de la técnica vocal en el teatro, lo mismo. Supongo que paras y modelas, hazlo así. Si elevas la voz o subes, es más emocional o es menos. Estoy improvisando porque no sé de teatro, etcétera, ¿no? Luego vendría la práctica sistemática. Una vez que ya he interiorizado cómo el clima del personaje, o digamos, por ejemplo, ya sabe mandar un correo en el caso tecnológico, pues hay que practicarlo y varias veces para que lo vayan interiorizando. Esto se llama automatizar el conocimiento para los psicólogos. Recordemos cuando los que hemos aprendido a manejar, a conducir o a montar en bicicleta. O sea, al principio vas tan pendiente del espejo, cambiar de marcha y tal, que es un caos, ¿no? Y finalmente, cuando ya automatizas el conocimiento, seguramente os pasa que vais a vuestra casa y no sabéis ni por dónde habéis pasado. O sea, tenéis tan automatizado el cambio de marcha que ya no lo piensas, lo haces automático. Ese proceso hay que ayudar a hacerlo al adulto mayor. ¿Cómo? Con la práctica. Cuando ya el adulto mayor ha encendido siempre el ordenador, muchas veces sabe dónde está el botón y sabe hacerlo. ¿Dónde está el correo? ¿Cómo abrirlo? ¿Cómo cerrarlo? Pues a base de ya lo va automatizando. Por eso, aunque a veces sea un poco pesado para nosotros, tenemos que repetir y hacer esa práctica sistemática. También elaborar un cuadro resumen, una guía, unos pasos a seguir, sobre todo lo tecnológico. Después de eso hecho, o si son movimientos complejos, igual podemos hacer una especie de resumen. En nuestra época se llamaban chuletas, como un esquema, ¿no?, donde uno lo pueda mirar y se acuerde de qué paso viene. Esto es muy útil para los adultos mayores. Y por último,
que quizá aquí sois demasiado buenos como facilitadores, pero también podemos poner deberes. ¿Os acordáis los deberes para casa? Práctica diferida, es decir, practícalo en tu casa, ensaya en el espejo, en el caso del teatro, en el del movimiento igual, ensáyalo en casa, practícalo y ven y dime las dudas. ¿Por qué? Porque la práctica te va a ayudar a interiorizar el conocimiento. Casualmente han salido, menos un taller de los vuestros, son todos muy procedimentales. El teatro hay que hacer, el movimiento hay que hacer, entonces según el tipo de contenido que uno enseña, también hay que ajustar la metodología o simplemente, por ejemplo, aflora más lo emocional, porque es una vivencia con la que hay que trabajar en el caso del teatro, el movimiento. Entonces, al ser procedimental, pues es una práctica muy sistemática lo que tenemos que hacer, ¿no? Y también eso incluye los idiomas y también lo tecnológico. Son un tipo de conocimiento muy procedimental. Ejemplo, si fuera historia, la historia no es procedimental, es conceptual. Luego, tendríamos que recurrir a otras estrategias. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que el tipo de contenido que enseña el adulto mayor también me va a condicionar las formas de transmisión o de enseñanza y también lo que ellos tienen que utilizar para aprender. En cualquier caso, el tener una estructura es fundamental y os felicito porque muchas veces trabajo con facilitadores o educadores y no tienen un modelo de trabajo. Algunos te dicen cada día hago una cosa. Entonces, eso al adulto mayor le despista. Creo que es más adecuado lo que decís, ¿no? Y engancha también con lo siguiente que iba a haceros pensar, que es cómo trabajar la dimensión social. En este caso en la enseñanza de las TICs, pero me da igual que sean las TICs, que sea el movimiento, o sea, tiene que haber algún momento, algún espacio donde hay esa interacción social, ese intercambio. Tampoco puede ser todo el rato contenido, práctica. Según entran, sin calentar ni nada, ahora me pongo a bailar. No. Primero recibes, saludas lo que habéis dicho, cómo estáis, qué ha pasado, y luego empezamos, introducción, hago de modelo, explico una cosa y la practicamos, ¿no? Y en todo ese proceso, cuándo y cómo poder permitir que interactúen. Creo que hay materias que es más fácil. Por ejemplo, en movimiento, es verdad que al ser también muy procedimental y corporal, puede haber incluso contacto físico y las personas van a hablar, se van a relacionar, quieras o no. O sea, es que es inherente a esa actividad. En el caso de las TICs, no, porque tú estás en tu ordenador o con tu tablet, entonces lo que tenemos que es buscar espacios, como os pongo aquí, o crear momentos, que puede ser al principio, lo habéis dicho en la introducción. ¿Cómo os encontráis? Luz, ¿qué tal te fue? ¿Tu hijo ya se ha recuperado? ¿Anda mejor? Entonces tiene que haber un momento al principio o al final o al medio, como también decía alguna compañera, pues al medio hablamos de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí se produce ese intercambio. El otro día también en otra formación salía, ¿y cómo lo hago si estoy en casa? Pues lo que hemos llamado cafetería virtual. Si no estamos físicamente, bien dejo un espacio abierto entre todos o dejo incluso un espacio ya diseñado donde ellos intercambian de forma incluso independiente. Les puedes crear una sala donde ellos hablan de sus cosas y ahí se relacionan. O sea, hay formas de compensar esa falta de contacto humano, piel con piel o cerca en el que uno nos veamos, ¿no? O sea, en cualquier caso, incluso la distribución de tareas, ¿no? Por ejemplo, plantear debates donde entre ellos van a hablar, los agrupamientos, pues hacerlo en sus grupos y ya ahí se van a relacionar. Cuando hay una tarea que tienen que hacer en grupo, además de cumplir el objetivo didáctico de hacer un PowerPoint en lo que estés trabajando, van a hablar también de sus cosas. Eso es así. Entonces, lo que sobre todo se tiene que poner sobre la mesa es la idea de que no puedo estar todo el tiempo explicando contenido o haciéndolo de un modo tradicional, donde, como en la universidad clásica. ¿Por qué? Porque el mayor se satura. Primero necesita más tiempo y además necesita relacionarse. Por eso estas ideas que os pongo aquí, os hubiera vuelto a preguntar, pero más o menos he visto ya que salían cosas, ¿no? De que les dejabais, ¿no? Al principio les preguntabais. Eso es fundamental. No hemos hablado mucho de eso, pero el rol del facilitador va a ser acogerles, ayudarles a gestionar sus emociones, que eso puede ser al principio o al final, ayudarles en el proceso de incorporación de conocimiento o el movimiento o la pieza teatral que vaya a aprender. Y finalmente también estaría bien una síntesis. Al final, ¿qué hemos aprendido hoy? Reforzar eso nuevo para que se lo lleven como práctica para casa, que puede ser con un pequeño diario de campo, un pequeño cuadernito que se llevan y eso. En el caso del movimiento, las TIC es más fácil porque es que le puedes decir, trae esto y me lo traes hecho. O grábate un vídeo si estás practicando cómo grabar vídeos en la tablet. O sea, es que la propia explicación les puede servir para luego ensayar en casa. En el teatro igual, puedes plantear un pequeño ejercicio que lo graben o que luego reflexionen qué emoción les ha generado y la traes para el siguiente día. Y ahí lo compartís y lo gestionáis. Es decir, hay que hacer el esfuerzo de igual el contenido en gestionar esa parte emocional y social con la más cognitiva, más de aprendizaje.
que al final va todo unido. Aquí lo separamos porque, para explicarlo, pero al final en muchos momentos vuestro rol de facilitador va a ser parar un momento, corregir errores, reforzar. Me ha gustado mucho alguien que ha dicho, les refuerzo, les doy feedback. Eso es una cosa que tenemos que hacer como facilitadores. En todo el proceso es animar al que ves más decaído, reforzar, motivar, porque incluso aunque no hagan una ejecución perfecta del movimiento en el TIC, hay un esfuerzo, hay un trabajo. Y acordaros eso que hemos dicho de que tienen que disfrutar. Luego, poco a poco irlos moldeando. Es que en ese error que tú vas, el error es pedagógico. El error no es para censurar, no es para regañar. El error es para moldear y hacernos mejores. A base de hacerlo mal, llega un momento en que lo empiezas a hacer bien, porque necesitas afinar tu movimiento, sacar tu emoción. Por ejemplo, en el teatro debe ser muy difícil hasta que alguien saca su emoción y necesita mucho ensayo, mucha repetición, ¿no? Entonces, me ha gustado porque es muy necesario como facilitadores, no solo ser claros, didácticos, ser modelos, sino además también reforzar al que lo necesita, bajar un poco para el que se eleva mucho, que también hay adultos mayores que monopolizan el discurso, quieren ser siempre los perfectos, empujar a los que nunca quieren hablar, nunca quieren salir. O sea, tenemos un rol ahí muy complementario, ¿no? De estar muy pendiente de todos y a cada uno darle un poquito lo que necesita, hacerles de espejo, ¿no? Bueno, otra cuestión para pensar juntos era cómo atendéis esa diversidad. Me da igual que sea en lo tecnológico o en otro tema, porque hemos visto que puede haber niveles muy diferentes. Me imagino que en el teatro también pasa, en el movimiento, que hay estudiantes que van muy, muy evolucionados porque han practicado ya, son semiprofesionales o lo han sido, y otros que es su primera vez que hacen teatro, que manejan un ordenador. ¿Se os ocurre cómo podíais? Es que claro, esto si estuviéramos así tú a tú, en cada pregunta pararíamos mucho, ¿no? Pero bueno, casi que por dejar un tiempo al final, a esta parte la voy a avanzar y luego al final dejamos para dudas y preguntas. Bueno, pues os quiero contar 2 estrategias que podéis utilizar, que igual ya lo estáis haciendo, sobre todo en lo tecnológico, pero creo que también es aplicable al idioma, es aplicable al teatro, es aplicable al movimiento, la mentoría, es decir, estudiantes o otras personas más adelantadas que saben más y que pueden incorporarse, que salen del propio grupo, o incluso un colega o un antiguo alumno de otro nivel. En muchas materias hay nivel 1, 2, 3, pues puedo invitar un día a 3 o 4 de otro nivel y que ayuden a los más rezagados de nuestro grupo. Es como un facilitador, lo que llamaría Vygotsky la mediación entre iguales. O sea, alguien que es de un nivel similar que tú o un poquito más te va a ayudar haciéndote el andamiaje, y dice Brunner, a que avances en tu mejora, en tu perfección de ese movimiento, de esa interpretación. ¿Por qué lo de la mentoría? Porque a veces el lenguaje, la forma de transmitir de alguien más cercana en el rol, porque claro, cuando estás de estudiante es muy distinto el rol. Incluso nosotros, cuando estamos de estudiantes, no volvemos más, soltamos un poco la responsabilidad, no lo queremos pasar bien, no queremos trabajar, es el rol, ¿no? Entonces, alguien de un rol cercano, pues hace que te veas más cercano. Entonces, te puede explicar en un lenguaje y de una manera más cercana a lo que tú necesitas, ¿no? Y además te va a ser muy útil en la clase, porque va a haber momentos, por ejemplo, en el teatro me imagino que habrá que dividir en grupos y no puede estar haciendo una cosa y otro otra. Entonces, te puede ayudar a controlar esos grupos. En las tecnologías igual, uno puede estar practicando algo más básico que no saben y otros algo más avanzado. Entonces, esos mentores van a ser muy útiles, ¿no? Y también pueden ser los agrupamientos. Tú ya también como facilitador vas a ir viendo, a este se le da mejor lo corporal, al otro lo emocional está bloqueado, o este movimiento cuando es de coordinación se le da mal, o en lo tecnológico falla cuando son 3 cosas seguidas. Pues agruparlos en parejas o en tríos en función de la tarea. Depende del objetivo que persigáis. Puede ser para que les ayuden a avanzar o porque tengan una dificultad parecida. Y tú ir rodando o circulando por esos grupos, haciendo un trabajo más individualizado, poniéndoles tareas distintas. Son estrategias que podéis usar, que además, al ser grupos pequeños, también se van a relacionar. O sea que os va a ayudar en lo didáctico y en lo social, ¿no? Bueno, y para acabar, antes del debate, que también me apetece, y dudas y que compartamos, os he traído algunos ejemplos, me pidieron más de la tecnología, pero es aplicable creo que a todo, de cosas, 3 ejemplitos de cosas que podéis hacer, ¿no? Para enseñar en nuestros talleres. Por ejemplo, una tarea que se puede hacer muy fácil se llama Explorando mi móvil o mi tablet y que tiene que ver con lo que hemos hablado. Podéis invitar incluso a alumnos más jóvenes o a familiares o a conocidos, como dicen los del norte de Europa, los world experts, gente que normalmente te ayuda con el móvil, tal, pues que en la sesión te ayuda a familiarizarte con la tablet o con el móvil en sus elementos básicos, cómo encenderlo, cómo apagarlo, cómo mandar un correo, cómo ver vídeos, cómo hacer fotos, todo eso.
veis que ahí nuestro papel de facilitador se desplazaría a ayudar a que otros se lo expliquen. En vez de hacerlo nosotros, es ayudar a que otros les ayuden y coordinar eso, ¿sí? También es muy útil lo de utilizar los iconos o guías visuales, porque recordad que en la informática, sobre todo, en lo tecnológico, hay muchos elementos que para ti ya son incorporados, pero alguien que no maneja, pues no sabe encender, apagar, no sabe dónde está el escape. Entonces, con dibujitos o en una guía, incluso con el icono y que se vean grande, porque estamos con adultos mayores, acordaros, el dibujito de la tecla, pues para que lo tengan y les sirva de guión, como de mapa, un pequeño mapa de lo que hay que hacer. Pues encender el ordenador, buscar el ratón, así. Es muy sencillito, ¿vale? Es un ejemplo. Otro que también podéis hacer, lo que llamamos detectives digitales. Ayudar o juntos, que ahí podéis hacer vosotros de modelo, el facilitador, ir entrando en páginas o cuando llega un correo, cuáles son sospechosos de ser virus, cómo eliminarlos, cómo ver si una página es segura, o sea, practicarlo con ellos, haciendo de modelo, ¿no? Lo podéis hacer en pequeños grupos y bueno, el docente en este caso, el facilitador, lo que va a hacer es ayudarles a detectar los elementos nocivos y prácticas de seguridad digital y demás, ¿no? Y cómo prevenir eso. Que sobre todo les preocupa mucho con el tema de banca, por eso muchos adultos mayores no se fían de hacer nada por internet, porque les piensan que les van a robar, bueno, tienen sus miedos, ¿no? Y otro ejemplo un poquito más avanzado, que puede ser a un nivel básico más elaborado en función de los programas que utilicéis, es, por ejemplo, y esto ha salido alguna compañera, no sé si ha sido también Cristina u otros, que es compartir la propia historia biográfico o de tu ciudad, de tu localidad, de tu comuna, ¿no? En imágenes. Entonces, ahí que puedes aprender, les vas a ayudar a aprender a manejar el Canva, el PowerPoint, el Google Fotos, y a la vez les vais a conocer, fijaros, que es una oportunidad interesante porque también lo social y emocional va a salir, ¿no? Puedes desarrollar un taller práctico, que puede ser una tarea individual o que la pongáis en grupos y que ellos elaboren su propia historia suya o de su pueblo, de su comuna o de otra cuestión que nos interese. Puede ser la música que les ha sido relevante en su vida, no sé, cualquier elemento que les motive. Creo que ahí lo mejor es preguntarles a ellos. Creo que algunos de vosotros lo habéis dicho ya, les pregunto y en función de eso, pues yo organizo. Es lo mejor, ¿no? Entonces, ahí el docente, el facilitador, lo que va a hacer es ayudar en la edición y en la narración digital, ¿no? Si fuera otra temática, pues sería igual. Ya sea danza, ya sea artesanía, lo podemos adaptar, ¿no? Y sobre todo para los que os dedicáis a lo tecnológico, os recomiendo estos dos enlaces, que son como unos manuales que hay diseñados para enseñar a personas adultas mayores muy bien adaptados y que os pueden ser útiles. Yo algunas de las ideas que os he traído las he sacado de ahí, ¿no? Y también de prácticas de colegas de tecnología o mías propias. Al final creo que lo que mejor funciona, creo que en otra sesión lo dije, es que cada uno se elabore su propia práctica y su propio material. En el caso de lo emocional, puede ser la propia persona es un material irrepetible, ¿no? Su biografía, lo que le pasa y a partir de ahí trabajar. Pero bueno, es un elemento de ayuda. Igual que hay estos, hay otros materiales. Por suerte, cada vez hay mayor difusión de materiales que son útiles. Y bueno, con esto en principio, mi aportación la dejaría aquí y deseando que compartamos y haya una ronda de preguntas, de respuestas y todo eso. Gracias. Muchas gracias, Juan. Pasamos es como la tercera parte ya, ¿no? Sí. Eh, bueno, primero que todo, muy agradecido por la presentación. En realidad estuvo bastante práctica y en términos teóricos muy concisa para poder también aportar al trabajo que hacemos muchas veces de forma cotidiana desde distintos frentes. En este caso, nosotros en el tema de la inclusión digital, pero también escuchábamos a Luz desde el teatro, la otra persona que también participó desde la danza, Tatiana también desde cómo se llama lo que hacen en Centro Club, así que muy agradecidos, Juan. Abrimos entonces el espacio para preguntas, para que puedan participar. Las personas que quieran pueden levantar su mano reaccionando aquí mismo en el Zoom. Natacha lo está haciendo de manera como no automatizada. Te voy a dar el espacio, Natacha, para que puedas participar. Atenta, y te mandé la solicitud para activar tu micrófono. Hola a todos. Mira, la verdad es que tenía hartas preguntas para hacer en el camino porque me ha parecido, pero súper, súper interesante, Juan,
todo lo que tú nos enseñas y nos ayudas a, digamos, a poner, digamos, en práctica, porque no sirve nada recibir si no lo vamos después a testar, digamos, en el grupo. Mira, yo te quería consultar, ¿qué tiempo mínimo debería tener una clase para que sea óptima para estas personas mayores que uno enseña? Porque yo, por ejemplo, vengo de 18 años enseñando pintura, ¿ah? Pintura a óleo, y siempre he tenido 2 horas y media cronológicas. Y ahora me enfrento a 1 hora cronológica. Entonces, me da nostalgia porque los veo ansiosos o tristes porque se acabó la clase. Se atrasaron en la llegada y fatal. Entonces, yo siento de que, claro, aquí hay varias personas que ponen cosas, pero no sé cuánto tiempo de clases están dando ellos. Yo quisiera que tú me respondieras en eso, porque igual yo doy una clase muy personalizada. ¿Ah? Ujú. Bueno, no es que haya una receta única. También a veces la lógica de las instituciones o la duración que te marca donde trabajas no tiene mucho que ver con la lógica de lo que se aprende, que es lo que tú indicabas, ¿no? Porque tampoco es lo mismo hacer una sesión de danza, de baile o de actividad física, que con 1 hora es suficiente, está bien, 45 minutos, 1 hora, que en otra que requiere más minuciosidad, etcétera, y que a lo mejor hay que alargar. En cualquier caso, menos de 45 minutos, 1 hora sería insuficiente, porque mientras lo que hemos dicho, la introducción, se sientan, captas su atención, empiezas a explicar y practican, se te ha ido la hora. Y mucho más de 1 hora y media o 2 también sería difícil, a no ser que en tu secuencia hagas descansos. Si tienes más de 2 horas, lo que tienes que planificar muy bien es esa introducción que decíamos, una explicación, una práctica, descanso, tema social y continuamos una segunda parte. Más allá de 2 horas, 2 horas y media, también lo veo muy difícil por la capacidad de atención del adulto mayor. Que te van a aguantar, sí, pero ya van a empezar a hablar, pues como todos, como nosotros mismos. O sea, la curva de la atención del humano, ya no más mayor o menos, sino del humano, pues te dice que el ciclo ideal es en torno a 1 hora. Entonces, a partir de 1 hora, hora y media ya nos cuesta, ¿no? Y más personas no escolarizadas. Hay excepciones según el tipo de enseñanza, que creo que tú ahí tienes más experiencia como para decir, pues en pintura no es así. Entonces, probablemente la mayoría de nosotros vamos a coincidir en el tiempo, pero habrá algunos que no porque te dicen, pues mira, esta enseñanza concreta requiere más tiempo. Y dentro de ese tiempo, pues también hay que buscar esos espacios y tiempos de descanso, porque si no la atención se debilita. Entonces, Igual, bueno, igual te diría que hay unos descansos como de media hora, entre medio para un coffee, entonces bien. pero Entonces, perfecto. también hay instancias para conversar y mirar los trabajos de otros, ver avances, también entre conversaciones que caen más en cosas relacionadas siempre en el arte, ¿ves? Ujú. Al final, introducciones pequeñas teóricas masivas para ver avances mayores, pero me doy cuenta de que en 1 hora es complejo. Estoy recurriendo a darle unos minutos, digamos, en un día X, WhatsApp, para poder, yo, que no se depriman, aburran, se pongan tristes, porque llegan con muchas ganas de aprender, muchas. En tu caso podrías recurrir al trabajo, lo que hemos dicho, práctica diferida. O sea, a lo mejor el aula, si tienes poquito tiempo, sería para dar las explicaciones y un modelo de la técnica, que ellos practiquen en casa y lo traigan hecho y la siguiente sesión corriges y explicas otra cosa. Porque al ser pintura necesita más tiempo. Eso sí lo podrías hacer y puedes hacer combinar una sesión más teórica explicativa y una práctica de cómo, pues no sé, es que no sé de eso, pues cómo es el boceto, cómo es la técnica del óleo, cómo, y poco, Claro, o sea, al final nos toca adaptarnos a nosotros. El reto que tenemos es adaptarse, sí, claro, el tiempo que nos den tenemos que buscar la estrategia didáctica mejor. sí, exacto. Ya, muchas gracias, Juan. Nada, a ti, un gusto. Muchas gracias, Ah, mira, Natacha. Vamos con Ricardo Toro. Ricardo, voy a solicitar que reactives tu micrófono, atento. Sí. Ahora sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo prácticamente hago clases de computación y celulares a adultos mayores. Entonces, de repente me encuentro con la dualidad de que no retienen mucho. Entonces, yo para cada cosa
hago, por ejemplo, no sé, un correo y le digo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y se lo enseño con gráfica. Entonces, cada uno va al ritmo de los pasos que tienen que hacer. Y eso me ha dado buen resultado. Lo que sí que me he encontrado ahora con una dualidad bastante dura, que es la brecha digital. Entonces, el adulto mayor ahí tiene cierto miedo en hacer cosas porque o se va a echar a perder o voy a cometer un error. Y lo más que me ha costado es de repente usar correos y que ellos se manden correos entre ellos mismos. ¿Me fija? Entonces, primero es una dificultad la brecha digital que se ha agrandado más. Si es tan difícil para un adulto mayor pagar cuentas, ellos prefieren ir a pagarla directamente, pero no usan la tecnología. Entonces es una dualidad bastante dura que me encuentro yo ahora, porque el adulto mayor le cuesta retener. Entonces a la segunda clase ya se le olvidó un poco lo que hizo y tengo que volver a pasar lo mismo. Y como tú decías, los niveles son distintos, cada persona es diferente. Eso sería mi aporte. Gracias, Ricardo. Es un aporte y es muy real, ¿no? Pero claro, también hay que recordar que tenemos tipologías de adultos mayores. Si no están nada alfabetizados digitalmente, si son más mayores, porque probablemente los de 80 y más no son los mismos que los de entre 50 y 80, que es un perfil distinto, Sí, etcétera, pues esos son los que vamos a tener más dificultad para enseñarles. Creo que el camino es lo que estás diciendo, de repetir, darles ayudas visuales. Se me ocurría que diseñéis una pegatina de estas que con papel de este y que lo peguen en la nevera en casa, o incluso detrás del móvil o de la tablet, que lo puedan pegar para ver los pasos, ¿no? Porque es verdad que hay un perfil de mayores que tienen poca memoria o poca escolarización y que no saben ni sacar dinero de un cajero, no están alfabetizados digitalmente. Entonces, ahí eres tú el que nos vas a enseñar a nosotros, porque es que es difícil, ¿no? Pero sí, lo que dicen los autores es lo que has dicho tú, que hay que hacer, o sea, repetir, facilitadores, paciencia y mucha repetición. O sea, que gracias por el aporte porque es así. Claro, también hay mayores más urbanos, más escolarizados, con más uso de la tecnología que les es más fácil, pero tenemos otro segmento que es muy difícil y que requieren pues talleres como el tuyo, ¿no? O sea, que hay que seguir ahí. Y no porque no estén digitalizados hay que abandonarles, hay que darles las herramientas básicas para que se vayan defendiendo, ¿no? Y también sabes una cosa que funciona mucho, que se está viendo, formar a gente que tienen cerca o que la gente que está cerca de ellos les refuerce en ese proceso luego en casa. Los nietos, los vecinos, incluso hay experiencias aquí de los porteros de los edificios para que les den asistencia. O sea, al final requieren pues también del apoyo comunitario para cada vez tener esa menor brecha digital. Pero vamos, no, es que no te puedo resolver porque es difícil, ¿no? O sea, es lo que tú dices. Pero gracias por el aporte, Ricardo. Un gusto. gracias. La Muchas verdad es que qué gracias. bien, que de gente, qué participativa, es estupendo. Hay más. Muchas gracias, Ricardo. Alfredo está por ahí, me parece, y Pedro. Eso, voy con Alfredo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Voy a solicitar reactivar tu audio para que estés atento. Bien, buenos días. Juan, primero agradecerte por tu presentación. También me ayuda como harto porque, bueno, en realidad más que pregunta, quiero comentar brevemente mi experiencia. Bueno, saludar a Alonso, a Sofía, a Santiago, a Romina, veo a varios del centro conectados. Y bueno, comentarles que yo también, bueno, si bien es cierto, yo estoy finalizando mi doctorado y uno tiene que ver con la investigación en el uso de la tecnología y las personas mayores. A través del programa 60 Más Digital yo he aprendido muchísimo. Como profesor y como tutor enseñando herramientas digitales y yo creo que además hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo. Ya llevamos hartos años enseñando herramientas digitales a las personas mayores. Y dentro de eso, bueno, en el fondo compartirles que, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos una clase,
siempre hay una estructura, ¿cierto? Como una introducción, un desarrollo y finalmente una conclusión, como parte de lo que uno se espera enseñar. Y también considerar si la enseñanza es digital, es decir, a través de una pantalla, o es presencial. Es decir, si vamos a enseñar sobre temas digitales. Porque, por ejemplo, también tuvimos una experiencia hace poquito con Alonso en Curicó sobre enseñar temas digitales, pero a nivel presencial. Y también considerar, por ejemplo, las características de las personas mayores, es decir, darle prioridad, por ejemplo, cuando tienen algún problema de visual o su visión les cuesta mucho mirar, entonces sentarlos quizás más adelante a las personas que tienen menor visión para que puedan ver mejor la presentación. También, bueno, por supuesto, la edad, es como tú bien dijiste, que no es lo mismo enseñar a alguien quizás de 55, 60, o sea, la edad, el nivel educativo, las experiencias laborales previas y el manejo y los diferentes niveles de aprendizaje en términos de la tecnología. Porque si bien es cierto, muchas veces la tecnología avanza sumamente rápido y todos los días hay algo nuevo. Y en ese sentido, quizás compartirles cuatro, a lo mejor 4 puntos o ejes. Uno es eliminar los prejuicios, porque muchas veces, si bien es cierto, soy un poco más joven, pero eso no significa que las personas mayores no me enseñen a mí. Muchas veces hay cosas que yo no sé y ellos me enseñan a mí. Entonces, tiene que ver como una retroalimentación mutua y eliminar los prejuicios, no porque sean mayores, saben menos, sino que, como tú bien dices, el modelo constructivista que permite construir conocimiento en base al diálogo entre las personas y entre la posición entre profesor o tutor y estudiantes. La empatía, yo pienso que es como un concepto sumamente relevante en el contexto de la enseñanza. Las emociones también están jugando ahí entre medio, como el temor, como la ansiedad, como el miedo de repente a cometer errores. Yo también pienso que eso es algo que también hay que como sensibilizar a que, y que en el fondo la tecnología si bien es cierto hay que tener cierta atención, les permite, es un conocimiento que se puede ampliar. Y, por ejemplo, también lo otro, cuando hacemos clases, al menos presencial, como la personalización del nombre. Yo pienso que cuando uno pone como una etiqueta del nombre, personalizar también a las personas que están presentes también es sumamente positivo. Yo pienso que es eso. Básicamente, yo creo que, y bueno, todo el material también educativo que uno se puede llevar para que puedan reforzar por si se les olvida algo en sus casas, etcétera. Eso, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Sí, muy de acuerdo. La verdad es que eso que has dicho yo también lo digo, que es que aprendemos nosotros, ¿no? Esto ya lo decía Freire, al enseñar aprendemos, pero más si es un adulto mayor, porque el bagaje y lo que te devuelven es mucho. Nosotros les damos, pero ellos nos dan más. Eso es lo que nos llevamos, ¿no? La ventaja de trabajar con mayores y por eso nuestra tarea es tan rica. Gracias, Alfredo. Muy de acuerdo con lo que dijiste. Muchas gracias. Solo sumar algunas palabras a lo que mencionó Alfredo, porque también, bueno, desde el mismo programa 60 Más Digital, también nos hemos dado cuenta que la tecnología cambia, incluso nosotros mismos a veces quedamos un poco obsoletos de un día para otro porque WhatsApp pasó de tener la foto de perfil en una esquina y después está en otra, ¿no? Y creo que también es como nos entrega un poco la responsabilidad y el desafío de revisar constantemente cómo puede ir cambiando, por ejemplo, una aplicación, un software, un sitio web, que cambia todos los días y nosotros incluso quedamos obsoletos más allá como el grupo etario en el que estemos. Y hay otro punto también. Muchas veces nosotros lo que es el área de la inclusión digital en base a datos utilizamos, por ejemplo, el sistema Android, que según las encuestas es básicamente el 80% de las personas mayores utilizan este sistema y nosotros apuntamos obviamente a que la clase esté en ese marco. Pero el sistema Android cambia, ¿no? Como entre lo que es un Motorola, lo que es un Samsung, lo que es un teléfono LG, etcétera, y no nos damos cuenta hasta que estamos en la misma clase y una persona me dice, profe, no veo esto que usted está exponiendo. Entonces también nos ha permitido darnos cuenta de que nosotros muchas veces planeamos una clase pensando en un sistema que cambia todos los días y que también es distinto en cada
teléfono celular porque el proveedor es diferente. Entonces creo que también tenemos que adaptarnos y in situ muchas veces en la misma clase cambiar algunas cosas y tener esa flexibilidad de que en realidad en el mismo taller nos vamos a dar cuenta de que dos teléfonos que son Android son distintos y tenemos que ajustar también, no sé, porque dice ajustes en otra y en otro sale una tuerquita y en otro dice configuraciones, pero todo es bajo el manto de Android. Entonces creo que también es importante tener esa flexibilidad de modificar el taller incluso in situ, porque la tecnología cambia, sobre todo porque estamos hablando de lo que es la inclusión digital. Voy con Pedro, que tiene su mano levantada para ya ir cerrando este espacio de preguntas. Pedro, ahí te envié la solicitud para activar tu micrófono. ¿Pudiste activar tu micrófono? Ahora sí. De nuevo, vamos de nuevo. Ahí sí, Ahora. ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pedro, como ahí lo dice en la pantalla. Yo estoy trabajando, soy de acá de Valdivia. Estoy trabajando con un grupo de adultos mayores. No yo personalmente, somos una agrupación, se llama Sentidos, donde nosotros trabajamos con una agrupación de adultos mayores. eh, en, en disminuir esa brecha digital que existe entre el adulto mayor y su teléfono. Y nos metimos una especie de, ¿cómo le llamo yo? Una carpeta que va encima de la pantalla del teléfono celular. Ujú. Es una app mayor, destinada solamente para adultos mayores, que es de fácil acceso, es dinámica, es práctica, y nos hemos visto en cómo los adultos mayores han disfrutado del aprendizaje de esa app mayor. Partiendo porque todos acá en cuestión hemos escuchado el sistema de clase, la introducción, desarrollo, conclusión y ese tipo de cosas que se desarrolla perfectamente en esa app. Y los adultos mayores han tenido un progreso, pero sistemático en el uso de su app. Ha tenido tanto éxito eso acá en la ciudad, en Valdivia sobre todo, que tenemos innumerables grupos de agrupaciones de adultos mayores que nos han pedido que sigamos enseñando esta metodología porque para ellos es más fácil. Es como una especie de carpeta que se pone encima de la pantalla que no aparecen los iconos de lo que nosotros conocemos normalmente, sino todo en grande. Todo es grande y es apretar, es clic, desplazamiento, clic, y se aprende súper fácil, es muy dinámicas. Se activa en el teléfono, como puede dejarse como fijo o puede dejarse como lo tenía normalmente. El adulto mayor, ahí donde aprende y está súper atento. Lo que más nos ha llamado la atención es la forma en que ellos prestan atención de lo que uno les practica. Uno les dice las cosas como tiene que desarrollarlas y vamos paso a paso, detalle por detalle, en las pantallas 1, 2, 3, 4 pantallas en las que se divide esa app, y esas 4 pantallas aprenden mucho. Aprenden a cargar a cómo compartir el mensaje, a cómo entrar, grabar un mensaje, cómo crear un nuevo usuario, cómo mantener a todas las personas que yo tengo en mi teléfono, dejarlas ahí una por una, describiendo detalle por detalle. Entonces, súper dinámica la app, ¿sí? Y eso nos ha parecido fundamental. Ahora, cierto que es un trabajo con mucha paciencia. Nos dedicamos 2 horas a hacer eso, porque tenemos que hacer paso a paso y hacer una retroalimentación del puro pedacito que vimos, y nuevamente pasamos a la otra etapa y hacemos otras 2 clases para una sola etapa. Y la segunda clase después, vuelta a enseñar, hacemos un repaso de todo lo que hicimos al inicio, todo lo que aprendimos, y volvemos a hacer, pero ahora con la nueva etapa que comienza en esa segunda clase. Entonces, para nosotros ha sido una cosa maravillosa, que el adulto mayor sí ha aprendido, y no discrimina personas que tengan mayor conocimiento de celulares o tengan mínimo conocimiento. A veces de repente los mismos adultos mayores te explican, te dicen, oiga, pero yo apreté este botón y se apareció. Y no sé dónde se fue. Y en esta app que nosotros le tenemos a ellos, nada desaparece, todo está ahí. Y está todo lo pueden controlar desde su dedo. Entonces, lo que sí le enseñamos prácticamente, y eso nos pareció muy fundamental, es que
aprender a que ellos hagan un clic y hagan un deslizamiento, que son dos cosas distintas. Entonces, eso es es lo más difícil, digamos. Aprender a hacer, de repente, no, si no me resulta, no, pero hágalo de nuevo, hasta que aprenden a hacerlo como práctica. Entonces, van, como decía, no sé, uno de los colegas o usted mismo decía antes, van a su casa, practican en su casa y vuelven de su casa con lo ya practicado. Entonces así van aprendiendo y es fundamental, es muy bueno. Yo lo felicito a usted en este sentido por la clase que nos dio magistral, hay muchos conocimientos que uno necesita aprendérselos porque uno tiene mayor capacidad digamos, de aprendizaje porque está metido en este sentido, en este sistema. Entonces yo le doy muchas gracias porque realmente eh, hay detalles que uno va a ir viendo de acuerdo a lo que uno va aprendiendo, uno va incorporando en su desarrollo. Y lo felicito nuevamente, yo estoy completamente alegre y feliz por haber estado participando con ustedes aquí. Así que muchas gracias. Gracias, Pedro. Y muy interesante ese foco que ponías en lo de la diferencia entre deslizar y cliquear, que para nosotros puede ser obvio, pero para alguien que no está familiarizado hay que empezar por ahí. O sea, la gente que estamos más avanzados en un conocimiento damos por hecho muchas cosas. No hay que dar por hecho nada, porque se parte a veces de cero, ¿no? Entonces ese foco y esa adaptación que hacéis me ha parecido muy, muy interesante. Y genial que compartamos desde lo positivo, ¿no? Esta disciplina es positiva y tiene que generar energía positiva y eso me ha encantado que lo dijeras, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Juan, no tenemos ninguna otra pregunta con la mano arriba. Estamos ya en el tiempo para ir cerrando esta clase. Solo voy a leer una pregunta que me dejaron acá en el chat, que la encontré relevante, que es de Karina Huencho, que nos consulta sobre la evaluación de las competencias digitales. ¿Con qué frecuencia realizar evaluaciones para medir el progreso de los estudiantes y qué estrategias se pueden implementar para apoyar a estos estudiantes que se encuentran, por ejemplo, rezagados en el desarrollo de sus competencias digitales? Pues creo que ya ha salido, o sea, si es que vosotros sabéis más de lo que creéis, o sea, el compañero lo decía, lo primero que hay que partir de lo que sabe hacer el adulto mayor, ahí tienes una primera evaluación de competencias. En el caso de un móvil es muy claro, sabe encenderlo, sabe apagarlo, sabe llamar, sabe las funciones que tiene un móvil en función de la adaptación del contenido que estemos haciendo. Esa evaluación inicial de la competencia es fundamental para adaptar lo que voy a enseñar. Y luego, en cada bloque de contenido, en cada unidad de trabajo que vayamos poniendo, estaría bien que revisáramos la competencia adquirida o no, aunque sea a nivel de adquirido una competencia básica, media o alta, porque eso nos va a dar pautas para reforzar en la siguiente fase los que se quedan rezagados. Y así, entonces, si hay 3 bloques, pues evaluación inicial, evaluación de cada bloque y al final. Y con eso vamos a tener una perspectiva como una línea de cómo ha ido evolucionando. Puede ser así o puede ser como yo soy así, porque puede haber avances y retrocesos. Entonces, eso sería interesante y es pertinente, pero tampoco hay que tecnologizar en exceso. Quiero decir, a veces uno ya, si es buen facilitador, lo está viendo. Lo ha dicho el colega, creo que ha sido Pedro, decía, no, le digo, manda un correo y entre ellos no les llega, no lo saben mandar. Ahí ya estás evaluando porque esa competencia no la tienen. Quizá tú puedes tener un registro previo en función de los contenidos de cada bloque. ¿Qué competencia tiene que desarrollar? Saber mandar un correo, saber diseñar un PowerPoint y tú vas pones los nombres de los estudiantes y vas anotando a veces sin que se den cuenta, porque también el rechazo a la evaluación existe, y lo vas ahí incorporando en tu práctica diaria, ¿no? Si la institución te requiere una evaluación formal, pues ahí ya sí, la haces al final o en los tiempos que se establezcan, ¿no? Pero está bien que no se hayan recordado eso porque también esa sistematización a veces es necesaria para avanzar. O sea, que fenomenal. Sí que antes de acabar me gustaría daros las gracias por el clima que habéis tenido, el acogimiento y porque para mí, aunque resulte extraño, es muy gratificante ver tantos facilitadores, tantos profesionales conectados con ese interés, esa pasión, que como trabajo es enriquecedor para nosotros, pero también recordar que para el adulto mayor le cambiamos la vida. Y yo creo que nuestro trabajo no está pagado. O sea, hay a mayores que les salvamos la vida porque les hacemos felices, les acompañamos, les damos otra visión de futuro distinta, conocen gente que no pensaban, vienen entusiasmados. Y eso creo que me pasa a mí, estoy convencido de que os pasa a vosotros. O sea, más allá de que es un trabajo, o sea, la energía que te dan, creo que es un ámbito que en general, habrá de todo, ¿no? Pero que nos convoca a gente también muy particular que creemos en la persona,
en la equidad, en hacer sociedades más justas y en devolver algo que los mayores nos han dado, ¿no? Que eso también es fundamental. Y entonces, en ese sentido, felicito también a los organizadores porque me consta que están trabajando mucho y duro en muchos aspectos. Yo vengo trabajando con ellos y los veo como cada vez que crecen más y más, hacen más cosas, ¿no? Y eso también es importante, que nos acompañen en nuestros procesos, que a veces son individuales, estamos lejos. También me ha gustado veros de todas las comunas, de todas las localidades, ¿no? O sea, que os felicito a todos, a los organizadores, a Alonso, a Romina, al programa 60 Más Digital. Creo que estáis haciendo una labor estupenda y que creo que es para aprender. Yo me llevo un montón de cosas de las que me habéis dicho, o sea, que egoístamente me voy contento, o sea, que daros las gracias de nuevo y a la disposición, cualquier cosa, pues aquí estamos. Un poquito a 6 horas de diferencia, pero cerca. Muchísimas gracias a ti, Juan, por dictar esta clase magistral el día de hoy. También quedé muy contento porque creo que este espacio nos permite también reconocernos, conocernos también quienes estamos trabajando en esta área de lo que es la inclusión digital de las personas mayores. Y sin duda es un, ¿cómo se llama? Un aprendizaje todo lo que vimos hoy día en tu clase. Así que muy agradecido desde al menos el Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, Copeuch y Fundación Conecta Mayor, que están detrás de esta iniciativa. Solo para ir cerrando, contarles un poco y enmarcar esta actividad en lo que es nuestra red de tutores digitales. Este espacio que estamos formando recién desde este año es justamente para que exista este intercambio, que podamos conocernos y también que puedan utilizar las herramientas educativas de nuestro programa, que las pueden encontrar en 60másdigital.uc.cl, y ahí pueden encontrar guías paso a paso, infografías, nuestros talleres y nuestros, se podría decir, cápsulas educativas que las pueden utilizar en sus clases, y eso es justamente uno de los objetivos principales de este tipo de actividades, que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a las herramientas que día a día vamos testeando, que vamos también mejorando en el ejercicio del aprendizaje y también de la enseñanza. Finalizamos con una foto grupal, ¿les parece? Que les puedan activar su cámara, que puedan saludar también para que quede un registro para nosotros y también para ahí salir a través de redes sociales y todo eso que ustedes saben que para nosotros también es importante. Saluden a la cámara mientras tanto, mientras empiezan a activar eso. Sabemos que es un horario difícil, hay mucha gente que está trabajando, vamos a ver si para próximas oportunidades vamos a... Perfecto, muchas gracias. Para una próxima oportunidad quizás podemos hacer algo más en un formato vespertino para que todas las personas también puedan asistir independientes si están o no están trabajando. Antes de finalizar voy a exponer una pequeña encuesta de salida, que es una encuesta de satisfacción. Ahí quienes puedan y quieran la pueden contestar, no es una evaluación al profesor bajo ningún punto de vista, es meramente para tener un registro de la actividad que tenemos el día de hoy. Ya agradezco a Juana, agradezco a Sofía, agradezco a Claudio de Copeuch y también a Bernie que está ahí de Fundación Conecta Mayor, y a todo el equipo que está detrás de este tipo de actividades. Así que eso, muchísimas gracias por participar y nos vemos a finales de año porque se viene el lanzamiento de la guía de tutores digitales del programa 60 Más Digital, y ese es un segundo paso en lo que es esta red que estamos conformando. Así que eso, que estén súper bien. Muchas gracias, Juan. Ahí retomamos contacto y estamos conversando. Chao, muchísimas Un gracias. saludo, hasta pronto. Chao, chao. Chao, Daniela. Saludos a Coquimbo, saludos a todos. A Virginia también, saludos. Chao, Natacha. Muchas gracias por participar. Chao, Pedro. Chao, Sofi. Ahí estamos en contacto. Me mandó un correíto hace poco. Chao, Jorge. Chao, Alison, Virginia, Julia. Julia, lograste entrar. Saludos. Tuvimos ahí algunos problemas con el envío del link, pero logramos salir adelante. Chao, Virginia. Chao, Carola. Chao, Angélica. Que estén súper bien.